Ya estamos de vuelta en este estudio. Muchas gracias por acompañarme en este miércoles 2 de abril, el día de un anuncio muy importante, la antesala de un anuncio muy importante que se prevé que se dé más tarde. Recuerde que la cobertura la vamos a tener aquí en Sin embargo al aire, pero antes de eso vamos a hablar en este close-up. Les adelantaba un poco los postcréditos de Café y Noticias de un personaje, de una mujer que junto a Bernie Sanders ha encabezado toda esta oposición que se ha conformado allá en Estados Unidos contra la oligarquía que acompaña a Donald Trump, contra el mismo Donald Trump. Una mujer de 35 años que en su momento fue la congresista más joven en tener un lugar allá en el Capitolio, una mujer de origen que nace en una familia puertorriqueña en el Bronx, allá en Nueva York, que actualmente es muy popular tanto en el Capitolio como en Nueva York. Hablo de Alexandria Ocasio-Cortez, AOC como la conocen allá en Estados Unidos, quien para muchos es la heredera de Bernie Sanders en esta línea liberal de del Partido Demócrata, e incluso para otros es el futuro, e incluso no hay quien la descarta para contender por la presidencia de Estados Unidos en 2028. No se vaya, quédese aquí en este close-up. Alexandria Ocasio-Cortez nace en 1989, es decir, aún en el siglo pasado, por decirlo así, en los finales del siglo pasado. En ese entonces, para poner un poco en contexto el momento en el que nace, de hecho, en el que nacimos muchos en ese año, me incluyo, estamos hablando de un mundo que se está reconfigurando políticamente con la caída del muro de Berlín. George Bush, por ejemplo, estaba en su primer año como presidente de Donald Trump. Joe Biden acababa de fracasar en su primera candidatura presidencial y Bernie Sanders ya había perdido 2 contiendas al Senado, como lo habíamos comentado hace 8 días. Más de 3 décadas después, 35 años en total, estamos hablando que esta mujer, Alexandria Ocasio-Cortez, nacida en una familia puertorriqueña de clase trabajadora, quien prácticamente vio empeñados sus esfuerzos para darle una buena vida a ella, pues hoy representa uno de los rostros más jóvenes dentro del Partido Demócrata, y al mismo tiempo para otros tantos es el nuevo rostro que se necesita en esta fuerza política que se ha alejado ciertamente de las clases más desfavorecidas, una línea con la cual comulga con el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, y que para muchos apunta precisamente a que será pues la heredera en ese sentido. Pero antes de adelantarnos más, es muy interesante la vida en torno a Alexandria Ocasio-Cortez. Ella, desde pequeña, busca estudiar medicina, siempre con esta idea de ayudar a los demás, ayudar al prójimo, tratar de hacer un cambio distinto. Cuando ella se matricula en la Universidad de Boston, empieza a estudiar esta carrera y en el segundo año, pues, recibe una noticia fatal que, pues, evidentemente va a determinar el futuro, pues, de su trayectoria, de su pensamiento, de su manera de ser. Y en ese sentido, fallece su padre por un cáncer, y en una de las últimas pláticas se le dice que haga algo de lo que él pueda sentirse orgullosa. No me adelanto más en este primer close-up, pero en distintos vaivenes entiende que su camino está del lado de la política, precisamente porque empieza a entender y a cuestionarse un aspecto elemental que tiempo atrás había hecho Bernie Sanders y que ella también lo llega a hacer, precisamente haciendo un poco eco del senador independiente de Vermont, el cual es cómo en el país más rico del mundo, Estados Unidos, en la mayor potencia y demás, el nacer en un lado o en otro determina tu futuro. El
el tener estudios, el poder costearlos, el vivir en una casa o en departamentos hacinados, y ella el tener acceso a sistemas de salud y poder costearlos o no poder costearlos. Todo ello se empieza a cuestionar ella y precisamente empieza a tener un rol de involucramiento, un rol activista que empieza a generar la atención y a voltear miradas hacia ella. Es así que vamos a este primer close-up de Alexandria Ocasio-Cortez de trabajar en un restaurante a llegar al Congreso de Estados Unidos. De trabajar en un restaurante al Congreso de Estados Unidos. Alexandria Ocasio-Cortez quería desde muy pequeña ser médica, dedicarse a la medicina. De hecho, ella ingresa a la Universidad de Boston para llevar a cabo estos estudios, y cuando iba cursando el segundo año sucede un evento lamentable para ella, doloroso para ella, que de alguna manera estaría marcando hacia adelante su futuro. Fallece su padre de cáncer cuando ella estudiaba el segundo año de su carrera, y pues le llega a replantearse muchas cosas. Ella incluso ha llegado a mencionar que nadie conocía su alma como lo hacía su padre, y de hecho en una de las últimas pláticas que tienen ambos cuando él se encontraba internado, le pide que lo haga sentirse orgulloso. Con esta idea en mente, ella traza el objetivo de buscar ayudar a las personas más desfavorecidas. En ese sentido, se empieza a involucrar en ese tipo de medicina y trabaja por un momento en un hospital de maternidad, de atención a maternidad. Ahí se da cuenta de cómo en el país más rico del mundo mueren muchas mujeres y niños por falta de una atención médica adecuada. Esto, junto a otros fenómenos, la llevan a entender que si ella quiere ayudar en la medida a las personas como había trazado en su mente, tendría que hacerlo desde otro rubro, desde otra arena. Es así que cambia la especialización para estudiar relaciones internacionales y economía en la Universidad de Boston, precisamente con el objetivo de trascender en otra área. En 2011 se gradúa con honores y se enfrenta a una realidad que conocen muchos jóvenes estadounidenses que salen de la universidad: el tener que pagar la deuda adquirida para poder tener unos estudios como estos. Recordemos que en Estados Unidos existe otro sistema muy distinto al que nosotros conocemos aquí en México, el cual está básicamente sustentado por medio de préstamos estudiantiles para después, una vez que ellos se gradúan, irlos pagando. Es trabajando como mesera que conoce de viva mano lo que es tratar de lidiar primero con jornadas extenuantes, segundo con todo tipo de clientes, de personas a quienes aprende a escuchar y pues con quienes empieza a lidiar, habilidades que serán después determinantes una vez que ella en 2019 consigue un lugar en el Capitolio, en donde se mantiene hoy en la fecha como una de las representantes más conocidas y más populares entre los demócratas. Bueno, pero antes de llegar ahí hay todo un trecho que comienza con este punto de ella trabajando como mesera y de repente conoce en 2016 una campaña que será determinante como para ella, como para muchas personas allá en Estados Unidos, de un senador veterano de la política, con ideas socialistas, socialistas demócratas. Hablo de Bernie Sanders, a quien habíamos hablado hace 8 días en este close-up. Empieza a encontrar en él el eco de ideas que ella considera que son determinantes para hacer un cambio real en la política. Recordemos que en 2016 Bernie Sanders, como senador independiente de Vermont, contiende por un lugar para la candidatura demócrata y empieza a tener demasiado éxito, sobre todo por cuestiones básicas como es el acabar con estas deudas estudiantiles y ofrecerle a los jóvenes pues ahora sí que una universidad gratuita para que ellos puedan estudiar, al igual que atender este Medicare, que recordemos que allá en Estados Unidos es todo un negocio que beneficia a las grandes aseguradoras. El planteamiento de tiempo atrás de Bernie Sanders ha sido el tener un sistema de salud público, algo como lo que tenemos aquí en México, para allá es muy lejano.
en estos dos puntos, Alexandria Ocasio-Cortez es que empieza a encontrar coincidencias en la manera en que las plantea Bernie Sanders y de esa manera da un paso importante y se involucra con la campaña del senador independiente de Vermont, entregando volantes, tocando, yendo de puerta en puerta para tocar y convencer a las personas que se sumen a esta campaña. Todos conocemos el desenlace de lo ocurrido en 2016. Bernie Sanders, a pesar del gran éxito que tiene todo este fenómeno de revolución de las masas, este apoyo y demás, no logra la candidatura demócrata, pierde ante Hillary Clinton, quien pues ciertamente tenía ya toda una trayectoria dentro del Partido Demócrata como secretaria de Estado, por ejemplo, había sido primera dama cuando su esposo Bill Clinton gobierna ya en los 90, es decir, tenía toda una trayectoria política, cosas pierde ante ella, y al final Hillary Clinton pierde ante Donald Trump, aun cuando consigue más votos. No consigue los suficientes distritos electorales con los cuales se elige en Estados Unidos a sus presidentes y pues gana Donald Trump, y es en esta era de Donald Trump en donde vemos que Alexandria Ocasio-Cortez empieza a crecer su activismo. Un momento clave y determinante para la carrera política, el activismo, todo este apoyo y base popular que ha tenido Alexandria Ocasio-Cortez ocurre en 2016, cuando se suma a las protestas de la tribu Sioux en contra de un gasoducto que iba a cruzar allá en Dakota del Norte, pues tierras ancestrales indígenas. Ahí se hablaba de que podía contaminar pues, el agua que utilizaban ellos, y empieza a conocer ella de viva voz, de viva experiencia, una serie de acontecimientos de las estadounidenses más desfavorecidos que empiezan a tener agua contaminada por medio de la tubería. En general, todo este movimiento al que ella se opone en contra de este gasoducto, pues la lleva a tener un papel protagónico que eventualmente colocará los ojos de las bases de Bernie Sanders, que volteen hacia ella y le ofrezcan una oportunidad de oro para contender por un lugar en el Capitolio como congresista y contender contra un demócrata que desde 1999 había sido reelecto cada vez más en su cargo. Un dato curioso sobre Alexandria Ocasio-Cortez, tiene un asteroide, pues ahora sí que nombrado, bautizado en honor a ella, es el asteroide 23.238 Ocasio-Cortez, una distinción, si se le quieren llamar así, que data de cuando ella obtiene el segundo lugar en una premiación estudiantil. De hecho, hay una foto de ella muy joven en la que se ve participando ahí en una feria estudiantil antes de recibir este reconocimiento. Es un asteroide bueno, ahí está precisamente esta imagen de Alexandria Ocasio-Cortez cuando presentó su proyecto de microbiología de la escuela secundaria en 2007. Estamos hablando ahí cuando tenía 18 años y obtuvo el segundo lugar en la Feria de Ciencias e Ingeniería de Intel, que es un proyecto ahí que identifica asteroides y automáticamente obtuvo los derechos del nombre de un asteroide encontrado por Linear, que más bien es el proyecto. Se trata de un asteroide de aproximadamente 2.32 kilómetros de ancho y que se encuentra a una distancia promedio de 385 millones de kilómetros de la Tierra. La propia Ocasio-Cortez en algún momento le llegaron a preguntar en redes sociales, que es una de sus plataformas en las cuales ha tenido básicamente éxito precisamente por la manera en la que sabe comunicarse, y puso en este post: es cierto, la ciencia fue mi primera pasión. El asteroide recibió su nombre del laboratorio Lincoln del MIT en honor a los experimentos de longevidad que realicé en el monte Sinaí. Mi investigación obtuvo el segundo puesto a nivel mundial en microbiología y comencé con la especialización en ciencias, que es
comentado en un inicio, ciencias, quería estudiar medicina y tiene un cambio a economía. Bueno, ahí no quería dejar pasar la oportunidad de comentar este tema. Aquí me preguntan mucho y me hablan sobre este perfil de Alexandria Ocasio-Cortez, algunos pues reconociendo el trabajo que hace, otros cuestionando el histrionismo en el cual ella se maneja. Hay un elemento... hay distintos elementos para ir acercándonos a esta Alexandria Ocasio-Cortez. Una manera es la forma en la que hace política, muy similar a lo que hizo en su momento y que sigue aún haciendo el senador independiente por Vermont, Bernie Sanders, que es ir tocando poco a poco, puerta por puerta, acercarse a las diferentes personas, manifestar su proyecto. Ese, digamos, es el inicio junto al activismo con el que ella se involucra en un primer momento. Ciertamente ya en Washington, en el Capitolio, leía que algunas de las críticas en su contra, desde las más extremistas que la tildan como un comunista y demás, que es como esta crítica ahí que aún permanece dentro de Estados Unidos a este temor de todo lo que sea rojo y que tenga martillos dioses. Eso es como lo más extremista. Hasta dentro del Partido Demócrata se le cuestiona en el otro extremo, si se le quiere ver, la manera en la que utiliza sus redes sociales y se interactúa con otras personas. Y ya en una postura, yo diría, más de centro o más centrada, la cuestión de este pragmatismo a la hora de negociar en el Capitolio, porque ella ha dicho que con la necesidad de llegar a un determinado bien común, ella puede negociar con el republicano más recalcitrante o el demócrata más moderado, siempre y cuando tenga la oportunidad de poder sacar hacia adelante algún tema de interés general. Ese es uno, digamos, de las críticas que pude conocer y leer. De hecho, para este close-up hablé con el periodista Jesús García, que es editor del diario de Nueva York y del diario de La Opinión de ahí de Los Ángeles, que me comentó cómo para él y en general en el ámbito político de Estados Unidos sí se considera que Alexandria Ocasio-Cortez es heredera en la línea trazada por el senador Bernie Sanders como parte de este movimiento que están siguiendo ambos. Y pues, evidentemente también constituye un relevo generacional dentro de estas líneas liberales del Partido Demócrata. Vamos a escuchar qué es lo que nos platicó el compañero periodista Jesús García. Pues es el personaje más cercano, digamos, que está haciendo campaña junto con él. Bueno, digo campaña porque está en eventos públicos, digamos, y hay que recordar también de dónde viene ella, es decir, una parte importante que a veces mucha gente se le olvida es que el Partido Republicano no es como una especie de monolito. El Partido Republicano está integrado por coaliciones, es decir, se representan a grupos que trabajan a favor de los derechos del medio ambiente, grupos a favor de derechos de, no sé, de las mujeres, etcétera. Entonces son coaliciones que se integran dentro del Partido Demócrata porque obviamente como grupo, como partido político pueden defender su movimiento, digamos, en el Congreso y en la agenda nacional. En el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, ella gana, digamos, su posición en el partido como parte del Working Families Party, que es el partido de los trabajadores. Entonces es un movimiento súper importante que el que de algún modo también ha defendido mucho Bernie Sanders. Por eso los vemos tan juntos. Entonces, sin duda, ella es una heredera como parte de este movimiento que están siguiendo ambos y es además pues es el relevo generacional, tiene 35 años, es bastante joven, llegó a los 29 años al Congreso, ese sería digamos el sexto año que estaría, ya está corriendo ya el séptimo año de hecho en el Congreso y pues obviamente es el relevo generacional. Ha desafiado, digamos, a los personajes más importantes del Partido Demócrata, incluyendo a la presidenta que fue presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, de California, que bueno, durante muchos años ha tenido un poder impresionante dentro de los demócratas y particularmente dentro del Congreso, cuando es liderado por los demócratas. Y recientemente incluso es tanta, digamos, la popularidad y el poder que está logrando alcanzar, se ha manejado la posibilidad de que pueda desafiar
por ejemplo, al senador Chuck Schumer, que es nada más ni nada menos que el líder de la minoría en el Senado, ¿no? Es, por así decirlo, en este momento el personaje político más importante de los demócratas en el Congreso. Chuck Schumer, pues, es el líder en los senadores, pero es el personaje más importante. Después estaría Hakeem Jeffries. Hakeem Jeffries también es de Nueva York, pero digamos como figura política es mucho más importante en este momento Chuck Schumer. Entonces lo estarían viendo como que en un siguiente proceso electoral ella pudiera desafiar en una primaria incluso al senador. Entonces ese es el nivel, digamos, de poder o de ascenso que tiene Alexandria Ocasio-Cortez. Un punto que encuentro coincidente entre Alexandria Ocasio-Cortez y Bernie Sanders, ambos haciendo esta gira para hacerle frente a la oligarquía estadounidense que, como hemos visto todos en este primer tramo del gobierno de Donald Trump, se han encontrado un lugar dentro de este gobierno en el cual lo vimos ciertamente cómo empezaron a crecer en sus diferentes riquezas. Bueno, y ahorita con Musk es todo lo contrario, después de todo el revuelo que han tenido sus posturas entre diversos temas y el crecimiento de sus diferentes rivales. Pero ciertamente la oligarquía se ha sentado dentro de Estados Unidos y eso tanto Bernie Sanders lo ha venido manifestando desde tiempo, los riesgos de que solo unos pocos cuantos concentran la riqueza. Ese mismo camino llega a Alexandria al darse cuenta, lo habíamos comentado en un inicio, de conocer esta desigualdad social, primero cuando trabaja en esta clínica de maternidad y ve a mujeres fallecer precisamente por la imposibilidad de contar con un seguro de gastos médicos o con tener acceso a un sistema de salud, y ella lo vive en carne propia con este endeudamiento estudiantil. Dos planteamientos que tiene precisamente Bernie Sanders ha hecho y que ella es consecuente en ese sentido. Ella está mucho, además de impulsar esta agenda verde dentro del Partido Demócrata, le ha pedido a los candidatos a partir desde 2020 pues que se sumen a este tipo de movimientos para hacer frente a las emisiones de gases invernaderos y atender también el tema del planeta. Ella, entre los distintos temas que plantea, es eficientar el uso de energías hasta llevar a que las personas consuman menos carne, por un ejemplo, ¿no? Lejos de eso, la manera en la que ella se involucra, reitero, en este manejo de redes sociales, evidentemente le ha dado un cierto capital político. Lo comentaba lo leía a través de los distintos perfiles, los libros que se han hecho de ellas, que para decir la verdad son bastantes libros que se han escrito en este corto tiempo sobre Alexandria Ocasio-Cortez, en el cual dan cuenta precisamente esta habilidad de comunicar ideas a través de sus redes sociales y de generar un importante capital político. Otro punto a sumar es que es una congresista de Nueva York, y eso también me lo comentaba Jesús García en un fragmento que les pasaré más adelante, en relación a cómo, así como en la Ciudad de México, él me comentaba, tenía un rol importante los gobernantes, digamos, en esta contienda presidencial. Dentro de Estados Unidos, lo que sucede de Nueva York evidentemente coloca a los representantes y a los gobernantes en una primera fila en cuanto a cuestiones políticas. Digo, el propio Donald Trump es un personaje que viene de Nueva York, y Alexandria Ocasio-Cortez, además de ser una de las voces liberales dentro del Partido Demócrata, es crítica con el senador de la minoría allá del Partido Demócrata, Chuck Schumer, y también lo fue en su momento con el alcalde de Nueva York. Es decir, aun cuando sean demócratas, ella siempre ha mantenido una postura crítica, que para muchos también eso es otro modo que le han cuestionado, el que no espere su tiempo, digamos, en la línea sucesoria, pero ciertamente estamos hablando que todo esto corresponde y obedece a que se ha ido configurando prácticamente como un nuevo rostro de lo que quiere representar
el Partido Demócrata. Recordemos el ascenso en 2016 de Bernie Sanders al hablar de estos temas que pues no vemos que hablen demócratas. De hecho, por ejemplo, el propio Barack Obama, que en su momento fue un boom, ahorita no vemos que salga a manifestar un sesgo o algo de oposición, como tampoco se escucha o tiene esa trascendencia otros miembros, como lo que se han hecho Sanders y esta Alexandria Ocasio-Cortez, y que siguen esta línea de prácticamente hacer una revolución política a partir de puntos muy concretos que se van a comentar y se van a reiterar porque son importantes, que allá afectan en Estados Unidos, que es un sistema de salud público y el atender precisamente estos endeudamientos estudiantiles que sin duda generan malestar y un importante endeudamiento a las familias que no pueden tener estos recursos. Es en ese sentido que los dejo con este segundo close-up que va sobre Alexandria Ocasio-Cortez, la nueva cara de los demócratas. La nueva cara de los demócratas. Creo que el populismo económico es el camino a seguir. Así se lo dijo Alexandria Ocasio-Cortez a The New York Times. Lo cierto es que desde que ella logra ganar un lugar en el Capitolio, ha sido cada vez vista como todo un ícono por la manera en que logra el triunfo y sobre todo por el impacto que ha tenido tanto en redes sociales como en general entre el electorado. A Alexandria Ocasio-Cortez, también conocida como AOC por cada una de las letras de su nombre, es una joven que hoy tiene 35 años, de origen puertorriqueño, nace en el seno de una familia puertorriqueña en el Bronx, uno de los 5 distritos que conforman Nueva York, uno de los más marginados, en donde por lo normal se habla español y tienen lugar distintas minorías, donde viven las minorías allá en Nueva York, una de las cuales pues representa evidentemente Alexandria Ocasio-Cortez, que gracias al esfuerzo de su familia pasa de vivir en el Bronx, van a otro lado, ya deja, digamos, los departamentos de ese lugar, puede ir un poco a vivir a los suburbios para poder acceder a una vida diferente, pero que ella misma lo ha dicho una y otra vez, que son aspectos a los que se ha dado cuenta cómo el nacer en un lugar determina y puede ser determinante para el futuro de las personas. Básicamente su familia se endeuda y después ella para poder acceder a una vida mejor y esos serán puntos determinantes que la llevarán a hacer las políticas, a impulsar esta serie de políticas en las cuales se encuentra ella coincidencias con el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders. De hecho, en las últimas semanas, Alexandria Ocasio-Cortez ha acompañado a Bernie Sanders en esta gira contra la oligarquía estadounidense, que los hechos es uno de los principales bastiones de oposición frente al gobierno de Donald Trump, que está rodeado de oligarcas como Elon Musk, principalmente Elon Musk, que nosotros hemos visto que hasta tiene ahí un lugar en la oficina oval y recientes reportes daban cuenta de que ya se había mudado muy cerca de ahí y de ahí entender la presencia y la constante influencia que tiene en el círculo cercano de Donald Trump, al igual que otros magnates como puede ser Mark Zuckerberg de Facebook y el propio Jeff Bezos de Amazon. Es precisamente en estos puntos coincidentes que tiene Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, que fueron en cada uno de los puntos en donde los republicanos ganaron. Esto es muy importante, en donde los republicanos ganaron para ir a hablar con las personas y hacerles ver los riesgos que tienen una oligarquía para los intereses de los estadounidenses. De hecho, han circulado muchas imágenes de ambos, ya sea hablando en un pequeño atril, detrás de una camioneta o demás. La constante ha sido el respaldo que han tenido en cada una de estas movilizaciones, al tiempo que de hecho ha sido vista Alexandria Ocasio-Cortez de 35 años como la heredera política de Bernie Sanders, que ya tiene sus 83 años y quien de hecho ya ha declinado volver a contender para una candidatura presidencial en el futuro. Con su juventud, carisma, habilidades en redes sociales y astucia política, hoy en día se habla de ella no solo como la heredera obvia de Sanders como líder del movimiento progresista, sino también como una posible candidata presidencial para 2028. Escribió, por ejemplo, esta semana Michelle Cote en The New York Times. De hecho, su llegada al Capitolio marcó todo un hito. Para empezar,
ella llega con 29 años, lo que la convierte en la mujer más joven en acceder a un lugar al Congreso de Estados Unidos. Vence a Joe Crowley, quien tenía desde 1999 como congresista estadounidense, en una campaña totalmente de contrastes. Evidentemente él tenía todo un despliegue de recursos a su mano, mientras Alexandria Ocasio-Cortez pues no lo tenía. Ella, aún trabajando como mesera, se daba el tiempo para tener ahí sus volantes y después hacer esta repartición de los mismos. Todo esto en el proceso interno. En ese entonces se daba por un hecho que quien ganara en la interna de los demócratas prácticamente tenía asegurado el lugar en el Congreso, como en los hechos fue. Al contender contra este político ya veterano de 50 años, hubo un factor que para muchos fue determinante en la victoria de Alexandria Ocasio-Cortez, y ese fue el que ella vivía dentro del Bronx, bueno, vivía allá en Nueva York, y ese fue el hecho de que pues, ella vivía en Nueva York, conocía las calles, trabajaba ahí, mientras que Joe Crowley ya estaba radicado de tiempo atrás junto con su familia en Washington, D.C. y rara vez se le veía pues ahora sí que en la Gran Manzana. Este fue un momento determinante que la lleva al triunfo, ya visto a la distancia, al igual que esta política de ir casa por casa, tocando, acercándose a la gente. Ella misma ha dicho que incluso escuchaba a quienes no estaban de acuerdo con ella y que de antemano le decían que no iban a votar por ella, pues los escuchaba, ahí se establecía este diálogo y demás. Por lo mismo, fue toda una sorpresa, al menos para ella, para su círculo incluso cercano, cuando se dan a conocer los resultados de la contienda interna y ella resulta la vencedora. En ese momento fue todo determinante, porque al momento de resultar vencedora en la interna tenía 28 años. Posteriormente, cuando va y contiende por un lugar en el Capitolio, ella llega con 29 años y se convierte en todo este hito. Una muestra del impacto que tiene se puede medir en la cantidad de seguidores que llegó a tener en ese momento en Twitter, que ha sido una de las redes sociales en donde ella se comunica con su electorado, y de hecho en tiempos recientes se ha considerado otras opciones precisamente por el dominio que ha tenido Elon Musk a partir de la compra de esta red social y la predominancia de un discurso de odio y demás. Ella misma lo reconoce, se le han preguntado al propio New York Times de qué hacer en esos casos y considera que cada vez ha generado un planteamiento. Sin embargo, ella sigue teniendo esta plática con sus bases. Pero regresémonos en el momento en que ella tiene su triunfo en 2019. Tenía 446,000 seguidores y de ahí se dispara a 3.1 millones de seguidores que obtiene a lo largo de 8 meses desde su triunfo, desde que se instala en el Capitolio hacia adelante. Es decir, estamos diciendo que consiguió 2.6 millones de seguidores en ese momento. No es raro, de hecho se habla de esta habilidad natural que ella tiene para subir videos, comunicarse con cada uno de sus seguidores, lo cual de alguna forma empezó a generar críticas dentro de las alas más conservadoras. La revista Time en su momento le dedicó una portada y da cuenta cómo entre las alas más conservadoras se empieza ella a convertir como el villano favorito, a quien le colocan todo tipo de motes. Incluso dicen cambió Fox News de tener a Hillary Clinton y a cierto tipo de personajes en el foco de atención a centrarse en Alexandria Ocasio-Cortez. Desde ese triunfo en el Congreso, ella ha convalidado su cargo elección tras elección. Eso la ha llevado a ser considerada como el futuro político de los demócratas. The New York Times realizaba una entrevista a 20 demócratas quienes consideraban que es la agenda política de Bernie Sanders la que tiene que marcar el futuro el cual debe seguir el Partido Demócrata. De hecho, es algo que comentábamos en el close-up pasado. Estos temas que Bernie Sanders ha puesto sobre la mesa, por ejemplo, universidad gratuita, es decir, acabar con estos endeudamientos que tienen los jóvenes para poder acceder a una educación universitaria, el tema también del Medicare, un sistema de salud público, su postura que ha tenido en contra de la
sí, de las campañas bélicas estadounidenses y sobre todo el tema de tax the rich, es decir, que los más ricos paguen más impuestos. Todos estos puntos para estos 20 demócratas entrevistados por The New York Times deben de ser la base a seguir. Cuando le preguntan a los demócratas qué persona tendría que ser, qué demócrata tendría que ser el que trace esta ruta, el que la abandere, el que la encabece, mencionan que había ahí un poco de falta de consenso, pero la mayoría entiende que hay un personaje que prácticamente representa estos valores y es Alexandria Ocasio-Cortez. Ciertamente, pues hablamos de una persona que hizo campaña con Sanders en 2016 y que desde entonces lo ha acompañado y que hoy en día es uno de los dos rostros visibles junto al senador independiente de Vermont, hoy de 83 años, en esta lucha ideológica contra la oligarquía estadounidense, en la cual se busca visibilizar precisamente cuáles son los riesgos. En ese sentido, The New York Times baraja 3 opciones que podrían ser el futuro político de Alexandria Ocasio-Cortez. Para ellos es seguir en la Cámara de Representantes, presidir alguna comisión, ya como una congresista respetable, con trascendencia en la manera de, en el momento de llegar a acuerdos, que de hecho es algo que se le critica y se le reconoce al mismo tiempo, esta facilidad que ella ha tenido de poder hacer este pragmatismo, de poder llegar a acuerdos incluso con republicanos, los más conservadores y demás, mientras se trate de sacar agenda en común. Ese puede ser una ruta, dice The New York Times. El otro camino podría ser contender por el Senado y buscar el lugar que tiene el demócrata Chuck Schumer, quien actualmente se desempeña en este cargo y con quien Alexandria Ocasio-Cortez ya ha tenido diferencias, sobre todo por el respaldo que él ha tenido a medidas republicanas, a medidas controvertidas republicanas, como fue la aprobación de un proyecto de ley de gastos, pues que ciertamente fue cuestionado dentro de esta ala de los demócratas que encabeza Alexandria Ocasio-Cortez. La tercera opción, pues para muchos se ha ido barajeando, si uno hace esta revisión, desde el momento en que ella gana con este ímpetu, y es contender por la candidatura presidencial demócrata y enfrentar en 2028 a quien se le ponga enfrente. Para muchos, Donald Trump, quien aunque está impedido constitucionalmente, cada vez ha planteado más la intención de volver a contender por la presidencia, y lo ha hecho en los términos más puntuales y serios que lo puede hacer, incluso llevando a analistas políticos y demás conocedores sobre este tema a trazar las diferentes opciones que puede tener Trump para concretar esto que desde que regresó a la Casa Blanca ha ido planteando una y otra vez, que es volver a reelegirse en el puesto. Muchas gracias por sus comentarios, por sus likes, por acompañarme en esta todavía mañana de miércoles previo a este anuncio que todos estamos esperando hacia allá de las 2 de la tarde. Les recuerdo, sin embargo, al aire estaremos dándole puntualmente toda la información sobre este anuncio arancelario el día de la liberación, lo que se quiera que eso signifique, que ha dicho Donald Trump. Pero bueno, regresando a nuestro tema de Alexandria Ocasio-Cortez, en esta entrevista, en esta plática que tuve con nuestro compañero periodista Jesús García, ahondaba precisamente en este crecimiento que tuvo Alexandria Ocasio-Cortez dentro del propio partido demócrata, haciendo frente a Crowley, que estaba ahí desde 1999. Sin duda le juega en contra este aspecto de sentirse lejano de los problemas de Nueva York, sobre todo cuando él siempre había estado en Washington, ahí desempeñándose y demás. Ahora bien, ella llega, hace una campaña en verdad austera comparado a lo que había recibido de donaciones Crowley, y de puerta en puerta va consiguiendo estos respaldos. Incluso hay una foto ahí muy buena de sus zapatos después de hacer esta campaña, todos desgastados y demás. De alguna manera insisto, esta manera de hacer campaña, comunicarse a través de las distintas redes sociales, Twitter, TikTok, hacer los streamers y demás, los streamings y demás, eso ha marcado una diferencia. En algunos artículos leía que dentro de los demócratas incluso hay un aspecto, un cejo de envidia ahí hacia esta manera de poder ser
hacer llegar su mensaje a los más jóvenes, a los de su misma edad, incluso a las personas adultas, lo cual ha sido visto como todo un acierto para Alexandria Ocasio-Cortez. E insisto, además de todas estas críticas que también ha generado dentro de estos mismos demócratas que son señalados como más conservadores, más hacia el centro, por decirlo de alguna manera, porque evidentemente dentro del Partido Demócrata hay todo tipo de líneas y siempre han, digamos, triunfado esas que están más moderadas y no tanto como esta otra línea que comulga con lo que lleva a cabo el senador independiente Bernie Sanders, que es ahora esa línea en la que necesitan los demócratas y que explica en parte el éxito que tuvo Sanders en 2016 y que podría significar también el éxito de Alexandria Ocasio-Cortez, sobre todo cuando tanto Sanders como ella fueron a hacer toda esta gira contra la oligarquía a estados donde ganaron los republicanos y en donde tuvieron todo un recibimiento pues muy importante y que muestra esta otra manera de hacer política allá en Estados Unidos. Los dejo con esta segunda parte de la entrevista que tuve con nuestro compañero Jesús García. No hay que perder de vista que Alexandria le arrebató la posición del Distrito 14, que cubre parte del Bronx y parte de Queens, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, digamos, era uno de los demócratas prominentes en ese momento en los Estados Unidos, Joseph Crowley. Entonces, ella desafía a Crowley porque considera que no está representando realmente los intereses del distrito, enfocado mucho a las clases trabajadoras, a los inmigrantes, ese tipo de poblaciones que predominan en los distritos en el distrito que ella pues representa, que incluye varios barrios, ¿no? Distintos barrios, y consideró que pues era eso. Ella pues nació en el Bronx, ella creció ahí, conoce muy bien el terreno de donde avanzó, y creo que uno de sus principales, sus fortalezas fue hacer esta promoción desde esa perspectiva, es decir, yo nací aquí, yo vengo de aquí, yo trabajé en un bar como camarera, como bartender, y conozco la problemática que enfrenta este distrito. Ha enfrentado muchas polémicas, pero a partir de ahí fue donde avanzó. Los demócratas realmente no se esperaban, realmente en ese momento que ella pudiera desafiar en la elección de 2018, que fue cuando ganó, que pudiera desafiar a Crowley, porque como te digo, era un personaje importantísimo entre los demócratas y finalmente logró vencerlo en la primaria y pues logró imponerse pues de manera apabullante también durante la elección ya final, cuando se enfrentó pues a un republicano, ¿no? Logró finalmente pues avanzar considerablemente. Ella ganó su primera elección, nada más para que tengas una idea, con 78% de los votos, ¿no? Entonces, es para dimensionar el movimiento, el fenómeno en el que se convirtió ella en ese momento. Pero no solo eso en el terreno, ella se convirtió inmediatamente en una figura a nivel nacional debido a su capacidad de utilizar redes sociales, principalmente Instagram y TikTok. Ella hacía muchos lives, como no tienes idea, y se convirtió rápidamente en un fenómeno, digamos, entre los nuevos votantes. Y votantes, digamos, más jóvenes, ¿no? No nuevos votantes necesariamente, pero los más jóvenes y liberales. Su agenda es completamente liberal, es uno de los personajes demócratas más liberales que existen actualmente, y eso fue lo que la catapultó de algún modo a una figura a nivel nacional. Hay que recordar, y esto yo creo que es un símil que se puede hacer con México, los políticos más prominentes en México pues, usualmente surgen de la capital del país, o sea, de la Ciudad de México. En Estados Unidos, algunos de los personajes más prominentes en Estados Unidos surgen de Nueva York, ¿no? Bueno, tenemos al propio presidente, ¿no? Actualmente Donald Trump, que es de Nueva York. Los principales líderes en este momento del Congreso son de Nueva York. Los personajes que más están destacando son de Nueva York. Entonces, digamos, es una caja de resonancia muy poderosa. Y Alexandra lo ha aprovechado bastante bien. Ha tenido muchas polémicas porque también se considera que a veces no respeta mucho, digamos, lo que se llama
respetar los liderazgos y esperar al momento que le toque, ¿no? Básicamente, que eso pasa en cualquier partido político, incluso en México, y eso de algún modo se le ha recriminado un poco de no respetar eso, pero es justamente también su fortaleza, es decir, de desafiar los liderazgos y decir, el liderazgo no nos está llevando a donde corresponde y entonces no avanza. Entonces, eso es lo que principalmente la ha catapultado y bueno, su agenda pues ha sido importante, también ha tenido muchas polémicas porque también pues se ha considerado que qué tan capaz, digamos, ha sido digamos, de concretar toda esa visibilidad mediática que ha logrado en el trabajo legislativo como tal, ¿no? Una disculpa, hace rato tuvimos un problema con el audio, ya quedó restablecido. Y aquí en los comentarios esta Mercedes Camarilla preguntaba si esta Alexandria Ocasio-Cortez hablaba español. De hecho, cuando ella realiza sus estudios universitarios a la Universidad de Boston, hubo un tiempo en el que hizo prácticas con el senador estadounidense Ted Kennedy. Ahí estuvo trabajando en una sección de asuntos exteriores y de migración y ella misma ha relatado en distintas entrevistas cómo pues precisamente era la única hispanohablante que trabajaba en la oficina del senador Ted Kennedy. De hecho, este trabajo también le permitió acercarse y conocer de viva voz los problemas que enfrenta la comunidad migrante allá en Estados Unidos, particularmente en cuestión de abusos laborales, pero también en el acceso a vivienda y por supuesto, el tener acceso a un sistema de salud o a los distintos servicios de salud. Ahora bien, continuando con esta Alexandria Ocasio-Cortez en el momento actual en el que se encuentra, ya hemos dicho toda esta trayectoria que ha recorrido desde prácticamente llegar, para sorpresa de muchos, al Congreso estadounidense y de ahí impulsarse con un importante capital político a través de la manera en la que se ha aprendido a interactuar en redes. También hay quienes ahora la ven en su mejor momento, sobre todo cuando acompaña al senador Bernie Sanders en esta campaña. Incluso para muchos empiezan a considerarla como una posible candidata hacia 2028. De hecho, son distintos los panoramas que para ella existen. El propio New York Times, en un artículo publicado hace unos días, daba cuenta de 3 opciones: seguir en el Capitolio con mayor protagonismo, buscar un lugar en el Senado y, para lo que han manejado algunos, estar en la contienda presidencial en 2028. Hay distintas encuestas que ya manejan este escenario. Evidentemente, en algunas tiene muy buenos resultados, como sucede una con CNN, y en otras no figura en el primero o en el segundo lugar, pero ahí va creciendo, digamos, poco a poco en este capital político que pueda servirle hacia 2028. De esta manera es que los dejo con este último close-up, que es Alexandria frente a Trump en 2028. La nueva cara de los demócratas. Alexandria frente a Trump. En 2019, cuando llega Alexandria Ocasio-Cortez al Capitolio, se vuelve todo un fenómeno. Incluso la revista Time, esta famosa revista, le dedica la portada y da cuenta en un amplio artículo cómo su oficina se convertía en ese momento cada 10 minutos en el centro de atención mediante toquidos. Y señala el artículo, lo cual me parece bastante puntual traerlo a cuenta para entender la trascendencia política que ha tenido esta joven. Y dice el texto: casi siempre era un fan inofensivo, uno de las docenas que llegan cada día dejando notas adhesivas de colores neón como ofrendas devocionales. Pero en sus primeros 3 meses en el Congreso, dicen sus asesores, suficientes personas han amenazado con asesinar a Ocasio-Cortez como para que la policía del Capitolio capacitara a su personal para realizar evaluaciones de riesgo de sus visitantes. La revista reseñaba cómo había derrotado precisamente al congresista John Crowley, quien llevaba 10 mandatos en el cargo en estas primarias demócratas para representar el Distrito 14 de Nueva York. AOC, como se le conoce, había presionado desde entonces a los candidatos presidenciales demócratas desde 2020 para que apoyen su Green New Deal, una de sus marcas, que es esta manera de
buscar hacer un cambio importante en las políticas ambientales de Estados Unidos. Ella traza una serie de objetivos que van desde un mayor uso eficiente de las energías hasta reducir, por ejemplo, el consumo de carne por las emisiones de efecto invernadero que hace toda esta industria ganadera. Son parte de las apuestas que ella ha impulsado y que ha apretado a los gobernantes republicanos desde 2020. Para muchos ha sido impresionante cómo esta congresista demócrata ha logrado traducir los votos que ha alcanzado en todo un capital político y social que ha tenido trascendencia evidentemente en Washington. Por lo mismo, Alexandria Ocasio-Cortez representa para muchos el futuro del Partido Demócrata. Es mujer, es joven y es hispana. Tres pilares para muchos dentro de esta fuerza política de izquierdas en Estados Unidos. Es vista como toda una socialista demócrata, igual que Bernie Sanders, pues que empieza a generar todo un eco dentro de las juventudes estadounidenses, sobre todo por su oposición a este sistema capitalista, pues que les ha dado la espalda a muchos de ellos al momento de conseguir empleo, trabajo, casa, ese sueño que se les prometió durante años que iban a tener y al que difícilmente han podido acceder. No solamente se trata de políticas verdes, sino, insisto, el tema de acabar con estos deudas estudiantiles y el tema de poder acceder a un sistema de salud público como el que existe aquí en México, como el que existe en Canadá, y que mucho se ha hablado sobre este tema. Son temas que ha podido Alexandria Ocasio-Cortez hablar, plantear y que han sido escuchados por un electorado cada vez más necesitado de este tipo de políticas, sobre todo cuando vemos del otro lado de la moneda cómo existe esta oligarquía a la que ella misma junto a Sanders han denunciado, pues que se ve beneficiada precisamente de cada una de estas industrias. Es en esa manera en que es considerada como una verdadera opción para poder hacer frente al Partido Republicano hacia adelante. Ciertamente las alas más conservadoras del Partido Demócrata la ven con cierto recelo, aun cuando es considerada como una de las mejores oradoras después de Barack Obama, que dicho sea de paso, parece escondido hoy en día, mientras solamente vemos a Bernie Sanders y a Alexandria Ocasio-Cortez saliendo a las calles y señalando cuáles son los puntos rojos del gobierno de Donald Trump. Pues evidentemente no se ha visto mucho a Barack Obama, quien ahí estuvo junto a Donald Trump luego de que gana la presidencia de Estados Unidos, ambos sonrientes y bromeando, ¿no? Solo por mencionarlo. Es precisamente ese lugar que se ve que está llenando Alexandria Ocasio-Cortez. También lo muestran así cada vez más encuestas que han salido publicadas en los medios a lo largo de marzo y que ya la identifican como una de las opciones que puede abanderar al Partido Demócrata. Por ejemplo, una encuesta de CNN realizada del 6 a 9 de marzo mostró que Ocasio-Cortez era la política más votada entre los demócratas y los independientes, con inclinación demócrata al preguntarles quién representaba mejor los valores del partido. La progresista neoyorquina fue mencionado por el 10% de los encuestados. Esa cifra superó ligeramente a la ex vicepresidenta Kamala Harris, quien fue mencionada por el 9%. Sanders, quien ya ha dicho que no va a contender, quedó en el tercer lugar con el 8%. La encuesta incluyó a 1,206 adultos estadounidenses con un margen de error del 3%. Ahora bien, otras encuestas no la mencionan como la primera, sino entre la segunda y la tercera opción. The Morning Consult realizó una encuesta del 14 al 16 de marzo y la situó en el tercer lugar al preguntar a los encuestados a quién apoyarían para 2028. En esta encuesta, Kamala Harris, la ex vicepresidenta que ya perdió en el pasado proceso electoral frente a Donald Trump, es vista como la primera opción con un 36% de apoyo. En un segundo lugar quedó el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, quien buscó la nominación en 2020 y que tiene un 10% de respaldo, y Ocasio-Cortez tiene la mitad, un 5% de respaldo. Otra encuesta, esta de Eklund Insights, realizada del 10 al 3 de marzo, arroja prácticamente los mismos resultados. Kamala Harris obtuvo el 33% y Ocasio-Cortez el 7%, empatada con Newsom
y Buttigieg, quien quedó en segundo lugar con el 10%. Otra encuesta realizada de McLaughlin Associates, realizada a finales de enero, ponía en primer lugar a Kamala Harris, en segundo lugar a Buttigieg con 9%, y en tercer lugar a Ocasio-Cortez con el 6%. A diferencia de CNN, las demás encuestas aún la colocan en un lugar rezagado. Lo cierto es que aún falta medir el impacto que va a tener todo este movimiento de Stop the Oligarchy que Alexandria Ocasio-Cortez ha encabezado junto a Bernie Sanders para, pues, oponerse al gobierno de Donald Trump, en cuyo primer mandato ella comenzó a involucrarse en la política y que hoy en día la tiene ya en el Capitolio como una de las voces más respetadas dentro del Congreso, dentro del Partido Demócrata, tanto por moderados conservadores como quienes comulgan con el ala socialista demócrata de este partido, más identificada hacia el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, a quien muchos ven como el mentor político de Alexandria Ocasio-Cortez, esta joven congresista de Nueva York, quien para muchos es el futuro del Partido Demócrata y una de las posibles candidatas de esta misma fuerza política en 2028 frente al republicano que se le ponga enfrente, para muchos, Donald Trump. Ahora bien, ¿en verdad tiene esas posibilidades de contender en 2028 por la presidencia de Estados Unidos? Bueno, por una parte está este elemento que mencionabas de Donald Trump. ¿Por qué mencionó Donald Trump en 2028? Es para muchos ya tomándolo muy, muy en serio este planteamiento que ha hecho en reiteradas ocasiones el actual presidente de buscar un periodo más, aun cuando la ley se lo impide. Podría ser una enmienda, es muy complicado hacer una enmienda desde 1994. No hay una enmienda a la Constitución Política de Estados Unidos que tiene un proceso similar al de México de unas 2/3 partes del Congreso. Tendría que pasar obligatoriamente por un respaldo también demócrata para poder sacar esta enmienda que ha sido presentada por los propios republicanos para poder reelegirse un tercer periodo, pero también están otros escenarios que se han señalado, como el que él contienda en una fórmula como vicepresidente y después ascienda a presidente, en fin. Que en Estados Unidos se están tomando muy en serio este planteamiento que ha hecho Donald Trump. La última vez fue este fin de semana cuando dijo que era muy en serio que iba a ir por una tercera contienda. Bueno, aclarado ese punto, está la cuestión de si Alexandria Ocasio-Cortez es ese capital, es ese personaje que puede hacer frente a Donald Trump. En esta entrevista que tenía con Jesús García, él mismo me comentaba que para algunos ya es visto más bien que podría ser parte de esta dupla que tengan el propio Bernie Sanders como candidato, aunque hay que aclararlo, Bernie Sanders ya dijo que pues él no va a buscar contenderlo, él ya tiene ahorita 83 años, es algo complicado, pero bueno, dentro de Estados Unidos se baraja esta posibilidad de una fórmula Sanders-Alexandria Ocasio-Cortez. Ciertamente me dice nuestro compañero Jesús García, es muy pronto aún para estar pues futurizando estas posibles candidaturas presidenciales. Sin embargo, ya es considerada por algunos. Él mismo dice que no lo descarta porque en 2 años pueden pasar muchísimas más cosas. De entrada, el próximo año, en 2026, el próximo año, la contienda principal será por el Congreso, y señala que como ella hay otro tipo de aspirantes tanto de esta generación, ya de una generación anterior a la de Alexandria Ocasio-Cortez, que tiene ciertas posiciones de poder, incluso todavía sigue posicionándose la ex vicepresidenta Kamala Harris, pero también hay otro grupo de congresistas muy jóvenes que están al mismo tiempo que Alexandria Cortez y que representan este relevo generacional. Vamos a ver este último fragmento de la plática que sostuve con nuestro compañero Jesús García. Realmente el que quieren impulsar nuevamente es a Bernie Sanders como, digamos, como ese personaje central, y obviamente ir en fórmula con Alexandria Ocasio-Cortez. Ahora, eso es muy interesante, es muy temprano, porque lo que hacen mucho los partidos en Estados Unidos es hacer como pruebas, ¿no? Decir, ¿cómo pueden
hacen diversas pruebas con distintas fórmulas y ver cómo esas fórmulas pueden ir funcionando no solamente en una región, sino en todo el país. Lo que destaca con ellos es que han hecho mítines, por ejemplo, Bernie Sanders es de Vermont, entonces está en la costa este. Ella es de Nueva York, está en la costa este, y hicieron rallies multitudinarios en Arizona, ¿no? Entonces, ese es el impacto que de algún modo buscan los partidos. Entonces, hacen mucho digamos, prueba y error para determinar si esto puede, digamos, de algún modo avanzar en cuanto a figuras a nivel nacional. Y ella, por supuesto, pues tiene un avance importante. Es muy temprano para señalar que podría ser una candidata presidencial, pero sin duda está en una lista de otros personajes que podrían apuntarse. Hay que recordar, por ejemplo, que entre otros también está el gobernador de California, ¿no? Que David Newsom, que también podría ser un candidato interesante y que tiene un impacto también nacional, que tampoco se ha metido mucho en este momento porque todavía tiene que terminar también su proyecto en California. Entonces, digamos, es muy temprano, pero como una voz importante dentro del movimiento que existe en el Partido Demócrata, porque hay mucha inconformidad por parte de la gente de que los demócratas están muy callados sobre lo que está ocurriendo en el Congreso y en el gobierno federal estadounidense, pero estas voces, pues obviamente los ponen, digamos, en una perspectiva distinta. Repito, creo que es muy temprano para establecerlo, pero por supuesto se está manejando dos vertientes. La primera sería desafiar justamente a Schumer, porque eso sería un mensaje directo a las cúpulas demócratas de ya hacer el relevo generacional que tanto han pedido. Y por otro lado, a partir de ahí, si logra avanzar, digamos, eso la podría catapultar, no necesariamente para el siguiente ciclo presidencial, pero para el siguiente. Es decir, convertirse y afianzarse como esa figura a nivel nacional, por supuesto, para ser presidenciable. No digo que no sea presidenciable, pero dudo que en este momento lo sea, digamos, ya de facto. Puede cambiar eso en 2 años, ¿eh? O sea, lo que te digo es, en 2 años en 2026 hay una elección intermedia. Esa elección intermedia va a ser determinante para los demócratas en muchos aspectos. Y lo más importante es si pueden recuperar el Congreso. A partir de ahí, el partido se reorganiza y podría establecer, digamos, un día de trabajo para el 2028, que es donde justamente vendría la competencia importante para ver si pueden retomar el gobierno o los republicanos encuentran un nuevo líder que pueda sustituir a Donald Trump, porque J.D. Vance pues va más bien en caída, no logra repuntar en su popularidad y difícilmente se le ve como un sucesor natural en ese sentido, ¿no? Entonces es muy interesante lo que pasa en la política estadounidense, porque nada está escrito en este momento, ¿no? Pero la figura de ella, por supuesto, se suma. Hay otros jóvenes también demócratas que están destacando bastante. Está Maxwell Alejandro Frost, que es de Florida y que también tiene un impacto nacional importante. Él es súper joven, es el más joven del Congreso, tiene 28 años, este es su segundo periodo, entonces son muy jóvenes también en el Congreso, entonces están avanzando, pero han avanzado bastante bien con una agenda liberal importante, ¿no? Entonces hay otros congresistas, también mujeres, que han logrado tener una voz bastante fuerte, pero obviamente la que tiene el mayor impacto ha sido Alexandria. Pues llegamos al final de esta nueva edición de Close Up. En este miércoles 2 de abril les agradezco mucho que me hayan acompañado para hablar sobre este perfil. Habíamos hablado hace 8 días sobre Bernie Sanders. Ciertamente era oportunidad también de hablar de Alexandria Ocasio-Cortez. Reitero mi agradecimiento por haber dejado su me gusta y acompañarme en esta transmisión de Close Up. Son las 12:03 y antes de irme les recuerdo que a las 2 de la tarde en Noticias a las 2 nuestros compañeros Nancy Gómez y Manuel González les van a dar todos los detalles de lo que ocurra con este anuncio arancelario de Donald Trump. No se lo pierda y van a tener todos los detalles de lo que se ha dado a conocer, actualizado ahora sí que en tiempo real. Y de mi parte es todo. Agradezco mucho a Emma Juárez en los controles y en producción a Ana Méndez y a Perla Velázquez. Muchas gracias.